desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Un saludo muy especial a todos. Esto es Emercrit Podcast al aire en su segunda temporada. Una temporada que viene recargada con mucho más trauma, que viene con mucha más evidencia, que viene con muchas cosas que no se pueden perder. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del profesor, el día que grabo, 15 de mayo del 2026. Y tengo 1000 personas que saludar, maestros increíbles, personas que en muchos lugares me han enseñado, me han formado, me han guiado. Sería imposible poder mandar un saludo a tantas personas a las que les debo tanto en términos de formación y a tantas personas que son hoy mis colegas, mis pares, que también pasan sus días transmitiendo el conocimiento, transformando para hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, para todos los que enseñan, para todos los que transforman la vida de las demás personas, para todos los que comparten su conocimiento de la mejor forma y con el mejor de todos los intereses, un muy feliz día. Hoy le quiero mandar un saludo muy especial a un par de estudiantes también que siguen y escuchan este podcast y que les agradezco también mucho por eso, por la motivación y porque lo utilizan como una herramienta académica. Ese es el propósito de este podcast. A Isabela Arango y a Jefferson Betancourt del programa de atención prehospitalaria del CES, a mis estudiantes de la materia de urgencias especiales, un muy fuerte abrazo y muchas gracias. Y este capítulo para ellos dos con mucho cariño. Vamos a hablar hoy de fracturas de pelvis. Vamos a hablar de la pelvis y de las implicaciones de un trauma bastante complejo, de un trauma que en nuestro medio, en atención prehospitalaria, se atiende con bastante frecuencia. En Colombia y especialmente en Medellín, la cantidad de accidentes de tránsito de motociclistas, porque realmente es un problema de salud público, ha hecho que la cantidad de fracturas de pelvis sea una cantidad tan importante que supera por creces a registros de trauma de otras latitudes, de otros lugares del mundo. Y en esos lugares donde se llevan a cabo registros de trauma, se ha establecido que las fracturas que generan disrupción del anillo pélvico pueden representar entre el 3 al 8% de todas las fracturas de adultos y que generan una carga absolutamente desproporcionada de morbilidad y mortalidad dentro del espectro de trauma grave. Y en ese contexto, el paciente politraumatizado que tiene fracturas de pelvis inestable, estos pacientes, muchos de ellos van a tener una mortalidad que varía de acuerdo al centro al que sean trasladados, que puede ir del 30 al 50%, especialmente cuando se asocian a estados de choque refractarios. No todas las fracturas necesariamente van a avanzar y van a tener ese compromiso hemodinámico, porque eso dependerá sin ninguna duda del sangrado. Esto depende también de qué tanto compromiso hay de lo que conocemos como el anillo pélvico, esta estructura anatómica que para que se genere una disrupción, una ruptura, necesita realmente un mecanismo de muy alta energía que ocurre habitualmente en estos accidentes de tránsito con motociclistas, cuando hay caídas importantes o cuando incluso hay colisiones frontales y a partir del acetábulo se presentan fracturas pélvicas, no necesariamente siempre con disrupción del anillo pélvico. Entonces resulta muy importante distinguir básicamente las características de las fracturas. Cabe anotar que es muy importante reconocerlas para hacer un manejo inicial, pero sobre todo es muy importante entender a qué lugar se va a trasladar, porque se requiere manejo multidisciplinario de acuerdo a la génesis del sangrado, que la vamos a ver con todo detalle, para poder tratar de establecer una mejor posibilidad de supervivencia para nuestros pacientes. Una duda razonal que tenemos y que vamos a tratar de establecer con este capítulo es si el manejo definitivo en el hospital
le compete al cirujano, le compete al ortopedista o le compete al radiólogo intervencionista haciendo una embolización de los vasos que potencialmente sangren. No se vayan a ir, quédense hasta el final del episodio para que podamos discutir esto. Entonces, pues un aspecto muy importante es que la incidencia global de fracturas pélvicas se suele estimar de acuerdo a la serie, porque yo les cuento que hay diferentes series y números, de aproximadamente 37 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es muy importante y realmente en centros de trauma importantes que reciben esta carga de pacientes se representa entre, como les había dicho, el 8, el 16% aproximadamente de los ingresos por trauma mayor. Y entre ellos, entre el 25 y el 40% de los pacientes que tienen fracturas de pelvis pueden representar algún grado de compromiso hemodinámico al ingreso, mayor o menor, que dependerá, por supuesto, del tratamiento prehospitalario, de la reanimación inicial en el servicio de urgencias y obviamente de poder entender que si limito el tamaño de ese cono trunco que es la pelvis, se podría potencialmente corregir un poco el sangrado hasta que haya una fijación definitiva y un control expedito. Sabemos que hay una distribución en edades para que ocurran las fracturas de pelvis y ese primer pico se presenta entre los 20 y los 35 años y es predominantemente mayor en hombres. Con respecto a las mujeres, una relación aproximadamente de 3 hombres por cada 2 mujeres. Y esto representa una mayor exposición a trauma de alta energía. Y hay un segundo pico que ocurre en pacientes mayores de 65 años, pero en estos el predominio sí es más en mujeres que en hombres y corresponde a 2 factores fundamentales relacionados con caídas y con disminución en la mineralización ósea. Osteopenia y osteoporosis como causas importantes de lesiones en la pelvis, pero claramente no comparables en términos de la cinemática del trauma y la gravedad de la lesión. Y se sabe, por supuesto, que en este segundo pico la mortalidad a 30 días puede ser del 10 hasta el 17 o más en series geriátricas que se han tomado en pacientes con caídas en los que hay lesiones de pelvis, generalmente por complicaciones médicas y en algunos casos también por sangrado, pues en muchos pacientes que están anticoagulados de forma habitual. La mortalidad varía de manera significativa de acuerdo al compromiso, y es que muchas veces el trauma pélvico no es una entidad aislada. Muchas veces el trauma pélvico está asociado con otros traumas y ese aspecto es importante. Entonces la mortalidad global en ese paciente politraumatizado va a variar de forma significativa y en los pacientes que tienen una fractura de pelvis sin choque, la mortalidad suele ser menor del 5%. En los pacientes que tienen fracturas inestables, que tienen un choque establecido, puede ser del 25 al 45, y cuando el choque es refractario, cuando el choque no responde a la reanimación inicial, de acuerdo al Trauma Register, puede ser de más del 50%. Y esto en esa base de datos del DGU, del Trauma Register, hay una base de datos con más de 2.000 pacientes con fractura de pelvis severa, y en esta se registró una mortalidad a 90 días del 17.8% con las hemorragias. Y cuando tenían lesiones cerebrales traumáticas concomitantes, los pacientes tienen una mortalidad mayor. El trauma de pelvis también tiene algunas cosas importantes. Es que hay unas lesiones que se asocian con las fracturas de pelvis por ese trauma de alta energía, y algunas de ellas son ruptura esplénica, hepática, mesentérica, que se pueden presentar en un 15 o un 20% de los casos. Algunos también cursan con lesiones torácicas, entre el 30 y el 50% podrían tener algún tipo de lesión torácica, entre ellas contusiones pulmonares y en algunos casos neumotórax y otras adicionales. Hay algunas lesiones genitourinarias que son relativamente comunes, pero no tanto como lo esperado. Se espera que lesiones genitourinarias como lesiones de uretra y vejiga ocurran entre el 7 y el 25%, y lesiones del plejo lumbosacro aproximadamente en 1 a 2 de cada 10 pacientes, entre el 10 y el 20%. La preocupación importante generalmente se deriva de lesiones vasculares mayores, lesiones de arterias como la ilíaca común o la ilíaca externa, que muy afortunadamente, y a diferencia de lo que se piensa, solamente ocurren entre el 1 al 5% de los casos, y en más del 50% de los pacientes
pueden existir en algún momento determinado compromiso y fracturas en extremidades inferiores, que también hay que tenerlo en consideración y hay que buscarlo. Este aspecto yo creo que es importante y da un marco de entrada para lo que nos espera, y es reconocer las características propias de la pelvis. Entonces, recordar que la pelvis es una estructura bastante compleja, que podríamos definirla como una estructura osteoligamentaria, que tiene una forma de anillo cerrado y que está compuesta por dos huesos innominados, pero que básicamente tienen algunas características. Entre ellos es el ilion, el isquion y el pubis a cada lado, y que están articulados en la sínfisis púbica y posteriormente en la articulación sacroiliaca, y mantienen su integridad biomecánica de este anillo pélvico, y que depende fundamentalmente de estructuras ligamentarias. Y esas estructuras ligamentarias pues son resistentes y son resistentes un poco a la compresión y a las fuerzas mecánicas, y soportan bastante bien. Sin embargo, hay alguna posibilidad de que se pueda llegar a perder y a generar ese compromiso sacroiliaco de ligamentos posteriores. Este complejo tiene ligamentos bastante importantes, ligamentos sacroiliacos anteriores, interosos y posteriores, y hay un ligamento muy importante que es el sacroespinoso, además del sacrotuberoso. Los ligamentos sacroiliacos posteriores y los interóseos son claramente los más robustos de todo el cuerpo, y que pueden resistir fuerzas tan brutales como de 4.000 newtons. Por eso esto es importante, este recuento anatómico es importante, porque cuando hay una disrupción del anillo pélvico, entonces las fuerzas a las que se sometió el paciente son muy altas, y la cinemática del trauma tiene que hacer pensar que realmente el paciente estuvo sometido a un intercambio de energía muy, muy importante. El anillo anterior, que se conforma por la sínfisis púbica y por las ramas isquiopubianas, contribuye también a la estabilidad rotacional en un plano horizontal, y hay una pequeña separación de la sínfisis púbica, que suele ser un umbral convencional de aproximadamente 2.5 centímetros, y ese aspecto es importante. Este parámetro no es absoluto y se puede interpretar de acuerdo al contexto clínico. Entonces, entendiendo que la pelvis es una estructura compleja, que es una estructura resistente, que es una estructura que tolera de manera significativa fuerzas importantes de compresión, formas muy importantes de rotación, pues tenemos que entender que cuando se lesiona y cuando hay signos evidentes de que esta está comprometida y que el anillo pélvico se le ha generado disrupción, tanto al anillo externo como al interno, pues hay razones suficientes para pensar que la vida corre riesgo, especialmente cuando entendemos cuáles son las fuentes de sangrado. Entonces, la arquitectura vascular del espacio pélvico extraperitoneal es la base más potencial del sangrado catastrófico, que es la preocupación habitual de la fractura de pelvis. Y las fuentes de sangrado, para ser realmente muy objetivos, las solemos clasificar en 3 categorías. Es decir, la pelvis sangra por 3 formas diferentes, que no son excluyentes, y que en muchos casos, en fracturas complejas con gran disrupción del anillo pélvico, podrían cada una de ellas ser responsables, por supuesto, de un deterioro hemodinámico progresivo y rápido. Entonces, la primera de todas es el sangrado venoso. El sangrado venoso es un sangrado que viene de plejos venosos, entre ellos el plejo presacro y el plejo perivesical. Y esto es muy importante. Estas suelen ser responsables del 70 al 80% del sangrado pélvico total. Es muy importante tenerlo en consideración. Entonces, recuerden, sangrado venoso de los plejos presacro y el plejo perivesical. Hay un sangrado óseo propiamente dicho, y es que no sobra decir que la pelvis es un hueso plano, es un hueso hematopoyético por naturaleza. Claramente está muy irrigado, pero ese hueso esponjoso fracturado, especialmente el sacro y el hueso ilíaco, pues pueden llegar a generar un sangrado significativo. Y hay un sangrado arterial que suele ocurrir por ramas de la arteria ilíaca interna y sus divisiones. A partir de ellas muchas veces también hay sangrados que suelen ser responsables del 15 al 25% de todos los sangrados en la pelvis, y es el de mayor letalidad inmediata, pues dado la pérdida con la que se puede generar una hipovolemia muy rápida y generalmente refractaria. Entonces, esto tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista terapéutico, en la que entenderemos que los pacientes no todos van a ser candidatos para terapia de angioembolización. Y para los que me están escuchando, que son
principalmente el escenario prehospitalario, les explico un poco que la angioembolización es una técnica bajo la cual el paciente se lleva a un angiógrafo. Un angiógrafo es un dispositivo que puede, a partir de contraste, pintar los vasos sanguíneos, ¿cierto? Especialmente en este caso las arterias, y un radiólogo puede, a partir del contraste, navegar a través de las arterias y buscar la arteria sangrante y parar el sangrado con un catéter, a partir de un catéter. Pero acá alcanzamos a dar cuenta de algo que es muy importante, y es que no todas las fracturas de pelvis van a cursar con sangrado arterial, solamente entre el 15 y el 25%. Y que la mayoría van a ser por sangrados de plejos venosos que van a requerir otra técnica quirúrgica como el empaquetamiento preperitoneal, que va a ser la técnica de elección. Entonces, por esa razón, no todos los pacientes van a ser candidatos a embolización. Y esto es importante tenerlo en consideración. Y la verdad es que muy desafortunadamente, en primera instancia, para el escenario prehospitalario y de urgencias, no suelen haber todavía escalas que nos permitan predecir cuál es la naturaleza del sangrado. Uno lo puede más o menos intuir y entender que ese paciente con trauma complejo, que tiene un choque de rápida progresión y de difícil reanimación, podría estar asociado a una lesión arterial. Entonces ese espacio es bien interesante. Entonces, ¿qué pasa con el sangrado? Hay un espacio que se denomina el espacio retroperitoneal pélvico, y en ese lugar hay una muy buena posibilidad de que se expanda una gran cantidad de volumen y que albergue grandes cantidades de volumen. Y como no hay la posibilidad de hacer un hematoma contenido, como no hay la posibilidad de que se contenga y se haga esa tensión viscoelástica que llamamos significativa, y no se puede generar ese efecto de tampón, entonces el retroperitoneo puede enmascarar de forma significativa un sangrado muy importante, y muchas veces cuando el paciente va a cirugía, a la laparotomía, se puede desencadenar un sangrado masivo secundario que puede ser muy grave. Y esta es la razón por la cual la laparotomía sin el control pélvico simultáneo puede ser letal. Y eso lo conocen los cirujanos. Los centros de trauma lo saben bastante bien, y saben bastante bien de esa cirugía por etapas, de ese empaquetamiento preperitoneal, de la fijación de trauma, del papel importante que tiene en las primeras horas la cincha pélvica. Desde el escenario prehospitalario es muy importante saber que la cinemática del trauma va a ser fundamental para poder entender esto. Hace poco, con mis estudiantes estaban discutiendo que el término cinemática del trauma es obsoleto. Yo no estoy muy preocupado por los términos. Yo estoy muy preocupado porque realmente haya dominio del conocimiento y entender la física y la biomecánica que está involucrada en los accidentes de tránsito, más allá de cómo lo quieras llamar. Si lo quieres llamar biomecánica asociada al trauma, si le quieres llamar de cualquier forma, está perfecto y lo voy a respetar. Pero históricamente es la cinemática asociada al trauma, es la biomecánica a la que se somete el cuerpo cuando hay trauma, y esta interacción y este intercambio de energía, cómo se relaciona con el trauma y con la posibilidad de lesiones. Entonces, este aspecto es muy importante. La compresión suele ser el mecanismo de trauma y es el primer paso para la anticipación y para poder entender cuáles son las fuerzas que estuvieron involucradas y que posiblemente van a generar o desencadenar esa lesión grave. Entonces, este es uno de ellos. Hay uno que se denomina la compresión antero-posterior, y esto resulta básicamente de que hay algunas fuerzas que actúan de frente o atrás y hacia atrás sobre el anillo pélvico, como el impacto frontal en accidentes de tránsito, cuando una persona es atropellada o es golpeada, que puede generar una disrupción o una apertura del anillo pélvico, el patrón que vemos o que se denomina como un patrón de libro abierto, con una separación de la sínfisis y con una lesión progresiva de los ligamentos sacroiliacos. Esta ruptura implica que ese complejo de vasos va a generar un gran sangrado. Hay mecanismos de compresión lateral, y eso generalmente resulta por fuerzas laterales sobre la pelvis, típicas de impactos laterales en las colisiones vehiculares, y que generan muchas posibilidades de lesiones en la pelvis, algunas con avulsiones óseas, con fracturas de ramas ilioisquiopubianas y una lesión variable del complejo sacroiliaco, que suele ser ipsilateral y que paradójicamente puede tener un menor riesgo hemorrágico que las de compresión anteroposterior. Y hay un mecanismo de trauma que se denomina cizallamiento vertical y que suele resultar por fuerzas axiales transmitidas a través de una extremidad inferior.
Eso suele ocurrir, por ejemplo, en las caídas, cuando alguien cae de pie o cuando cae franco de nalgas, por ejemplo. Es que se genera un desplazamiento cefálico de la hemipelvis con una disrupción completa del complejo posterior, que suele generar fracturas y luxaciones sacroiliacas, y que típicamente es unilateral. Y este es el patrón que genera mayor inestabilidad mecánica y que se suele asociar con un altísimo riesgo de lesión neurológica asociada, o sea, de lesión del plejo lumbosacro y lesiones vasculares. Y hay otra cosa que suele ser peor. Hasta aquí hemos descrito 3 mecanismos importantes, que es los que llamamos la compresión anteroposterior, la compresión lateral y el cizallamiento vertical, que es fácil de entender. Imagínense que una persona cae y cuando cae se apoya sobre una de las piernas, una caída muy importante, y la pelvis recibe una carga asimétrica. Entonces la fractura genera esa disrupción en la articulación sacroiliaca y por supuesto en la sínfisis púbica, generando ese cizallamiento vertical. Y hay una que es absolutamente común, que nos ocurre en los escenarios prehospitalarios, y son mecanismos combinados que son bastante frecuentes en los traumatismos de muy alta energía y que generan patrones mixtos que pueden no encajar claramente en una categoría pura de las clasificaciones que conocemos como la de Young y Burgess. Y eso puede llegar a ocurrir en algunos casos en particular, y es realmente una de las cosas que más preocupa. Entonces, tenemos que reconocer el mecanismo de trauma, tenemos que reconocer los patrones de lesiones y los riesgos hemorrágicos asociados. Entonces, por ejemplo, en un mecanismo de trauma como la colisión de vehículo peatón o motociclista, el tipo de fuerza generalmente asociado es compresión anteroposterior lateral o mixta de alta energía, y muchas veces puede uno encontrar algún patrón de fractura. En los accidentes de tránsito, cuando una persona va al interior de un vehículo y de acuerdo a la forma en la que se colisiona lateral o una colisión anterior, puede ser compresión anteroposterior o lateral según la posición y el impacto. En las caídas de altura, que generalmente por encima de 2 o 3 metros, es donde empezamos a tener una cinemática de más alta energía para la pelvis propiamente dicha, y depende de la parte del cuerpo que cae primero. Si caes primero en la región glútea o con las extremidades, y como estén las extremidades, entonces va a haber una carga axial vertical y compresión anteroposterior que puede ser variable, y eso puede generar lesiones. Hay mecanismos de trauma en los que puede haber aplastamiento pélvico directo, que puede ocurrir en los accidentes de tránsito cuando hay un atrapamiento, una compresión importante, y generalmente el tipo de fuerza es mixta y cizallamiento siempre. Y en los pacientes mayores hay trauma de baja energía, y en ellos generalmente es compresión lateral leve cuando hay caída de su propia altura, pero que hay fractura por disminución de la mineralización ósea. Y por último, en el último caso, no olviden que también en los escenarios tácticos, civiles y en general en muchos escenarios pueden haber traumas penetrantes, proyectiles, pueden haber empalamientos, pueden haber traumas en esos casos particulares donde el trauma directo sobre las estructuras vasculares o óseas puede generar cualquier tipo de comportamiento, y aquí es variable, es muy difícil establecer un patrón de lesión, y en este caso en particular, aquí la preocupación no será solamente la hemorragia interna sobre ese cono trunco de la pelvis, sino que también será la hemorragia externa en un lugar donde la hemostasia se hace difícil por naturaleza. Entonces, prehospitalariamente llega un aspecto muy importante, y es que en el entorno prehospitalario, cuando llegamos, controlamos la escena y empezamos a evaluar nuestros pacientes, necesitamos tener todos los elementos necesarios para poder pensar y actuar, para poder inmovilizar la pelvis, pero también para buscar otras lesiones que comprometan la vida. Y es que ante cualquier paciente con un trauma de alta energía que involucre impacto directo sobre la pelvis, aplastamiento, un mecanismo con una caída de más de 2 o 3 metros, una colisión vehicular con deformación del habitáculo, una persona que haya sido atropellada en una vía de alta velocidad, es necesario que asumas la posibilidad de una fractura de pelvis hasta que no se demuestre lo contrario. Y esta presunción diagnóstica tiene que ser la base de la acción prehospitalaria para que no se tenga que esperar hasta la llegada al hospital y encontrar una radiografía donde claramente se ve que esto ocurrió y se nos pasó por alto. El examen físico es una herramienta muy útil en ausencia, por supuesto, de imágenes. Y es que en el escenario prehospitalario no tenemos más que nuestra capacidad
de evaluar, de buscar y cuáles son las cosas importantes. Entonces, en el examen físico prehospitalario, que en términos de la pelvis debe ser rápido, tiene que ser dirigido y se debería realizar una sola vez. Los hallazgos más relevantes pueden ser, por supuesto, el dolor, y sin ninguna duda es bastante doloroso, es una región muy inervada. Hay una discusión que hemos llevado a lo largo de la vida, y esta discusión es muy importante y creo que es el momento de aclararla. Hay unas maniobras que se han mantenido en el tiempo, que eran las maniobras que se han llamado como libro abierto, libro cerrado y presión sobre la sínfisis púbica, y que las han tratado de volver más gentiles, que no lo hagas con el talón de la mano, con la mesa tenar, que no utilices mucha fuerza, que solamente lo hagas con los pulgares, que hay una cosa que yo quiero con ustedes ser bastante franco, y es que cuando hay una disrupción del anillo pélvico, generalmente encontramos que las crestas ilíacas están desalineadas. Entonces ahí tenemos un índice de sospecha muy importante. También generalmente cuando hay un intercambio de energía lo suficientemente fuerte, hay algún estigma de trauma en la región de la pelvis, y ahí podremos encontrar excoriaciones, laceraciones, hematomas, equimosis, que pueden llegar a ser importantes. Sin embargo, y en virtud de lo que tenemos en la evidencia, lo que se nos dice es que si van a utilizar o van a realizar, porque dentro del protocolo de su institución donde me estés escuchando, para mis amigos en México, en Centroamérica, en Chile, acá en Colombia, por supuesto, y en cualquier lugar del mundo donde me estén escuchando, entonces, si es que van a utilizar la maniobra de tracción y distracción gentil, se hace una sola vez. Yo recuerdo siempre a uno de mis profesores, a mi profesor Luis Conrado Federico Velázquez Posada, un tipo con muchísima experiencia en trauma, que decía que en uno de los centros de trauma, cuando tenían una fractura de pelvis, y era una broma por supuesto, entonces decía, venga, vamos a palpar la pelvis para que miren que se siente una pelvis inestable, vamos a mirar, y estaban pues los estudiantes de medicina, Álvarez, Betancourt, Casas, Díaz, y cuando llegaban a Zapata decía, uy, sí, está inestable, pues el paciente está en paro. Claramente, después de mover y mover la pelvis, cada movimiento de la pelvis va a facilitar, si es que en algún momento se generó hemostasia, la reactivación del sangrado, razón por la cual si es que se va a hacer la maniobra de tracción y distracción, se debería hacer una sola vez. En mi caso particular, no apoyo la maniobra de tracción-distracción o maniobra de Volksmann o la maniobra de libro abierto, libro cerrado y compresión sobre la sínfisis. No estoy de acuerdo. Y de hecho hay otras cosas importantes que pueden ser muy útiles, que son esas deformidades visibles cuando pueden haber en las extremidades inferiores rotaciones externas en ambas o en una de ellas, cuando tenemos cambios en la longitud de las extremidades, discrepancia en la longitud, que eso suele ser un signo de desplazamiento vertical. Cuando hay equimosis en la región perineal, escrotal o el labio mayor en el caso de las damas, que se llama el signo de Destot, que es usualmente un signo tardío, pero hay que buscarlo, es necesario buscar el signo de Destot, que es importante. La presencia de uretrorragia o hematomas escrotales o en el labio superior, y por supuesto cuando tienes un paciente que está cursando con un choque donde no tienes una fuente clara o expedita, tienes que pensar en una fractura de pelvis. Entonces es muy importante destacar que el examen físico, aunque importante, tiene unas limitaciones muy importantes en el entorno prehospitalario, y se ha establecido de manera significativa que la sensibilidad en la palpación pélvica aislada es de aproximadamente, tiene una sensibilidad aproximadamente del 71 al 79% para fracturas pélvicas significativas. Y esto puede generar falsos positivos y falsos negativos en pacientes con alteración del estado de conciencia, que ese aspecto es muy, muy, muy importante. También en algunas fases tempranas, antes de que el sangrado genera cambios locales evidentes, la maniobra que les he estado mencionando, esa maniobra de estrés pélvico, esa maniobra que los americanos llaman como la rocking o la maniobra de compresión, distracción, queda claro en la evidencia que no debería realizarse de manera repetida, porque ya les he mencionado las complicaciones. Entonces creo que ese mensaje es claro y que la literatura se pone cada vez más de acuerdo con ello. Hay algunos indicadores de que el paciente puede tener hemorragia crítica, y
y la evaluación hemodinámica, pero toda la evaluación completa de mi paciente es fundamental. Y es que esa evaluación hemodinámica prehospitalaria tiene que incluir varios aspectos importantes. Frecuencia cardíaca, debería tener la posibilidad de establecer un índice de choque para poder tener un umbral y poder entender cómo esto tiene algún compromiso hemodinámico sobre el paciente y va a guiar las necesidades en un momento determinado para empezar la reanimación bien pensada con volumen. Entonces, es muy importante desde este momento tenerlo en consideración, y una de las más importantes, seguimos avanzando en una Latinoamérica donde una de las herramientas que más hemos esperado en las ambulancias y que muy probablemente en varias ambulancias de México sé que están disponibles, que sé que muchos de los amigos del SAMU tienen disponible, es la posibilidad de medir lactato capilar, y también esos pacientes que están haciendo hiperlactatemia, en general valores de corte de lactato por encima de 4 milimoles por litro, pues nos hacen pensar que ya hay bastante de hipoperfusión y obviamente con toda seguridad un sangrado que por ahora no es manifiesto. Arrancamos entonces a evaluar nuestro paciente, y de acuerdo a las más recientes guías ya adaptadas para TLS, PH, TLS y en general, el XABC es importante. Acá nos centramos en que si hay hemorragia exsanguinante, tenemos que tratar de hacer lo posible por poderla detener, y aquí esto tiene una relevancia absoluta, y es que si hay un sangrado externo en la región pélvica y perineal, porque hayan lesiones penetrantes, porque hayan amputaciones muy proximales, porque ocurre el control del sangrado, es la primera prioridad. Es la primera prioridad. Luego manejaremos la vía aérea, la ventilación, y en la parte circulatoria pues ya nos devolvemos a lo anterior para poder evaluar si es que hay compromiso hemodinámico en curso y qué tan profundo es. La parte neurológica siempre será muy útil. Evaluar también la sensibilidad en extremidades inferiores para evaluar potenciales lesiones del plejo lumbosacro, y siempre la exposición nos va a permitir identificar deformidades, lesiones perineales, el signo de Estot y cualquier otra cosa importante. Entonces, algunas de las consideraciones importantes acá es que la evaluación sea dinámica y que la evaluación te permita llegar a la posibilidad de entender lo que pasa. Después de este aspecto fundamental, tenemos que seguir avanzando, y tenemos que seguir avanzando para poder entender la clasificación de las fracturas y el impacto que tienen. Solo por mencionarles rápidamente, lo histórico para los ortopedistas y en general para los médicos en el servicio de urgencias después de las imágenes es la clasificación de Tile, que clasifica las fracturas como A, B o C. La A, por ejemplo, corresponde a fractura estable, donde el anillo pélvico posterior permanece intacto. La tipo B incluye fracturas generalmente rotacionales inestables, pero verticalmente estables, con el complejo posterior parcialmente disrupto. Y la C compromete fracturas completas rotacionales y verticalmente inestables, que son las que tienen disrupción completa del complejo posterior, y ellas se han descrito varias, ¿cierto? Hay A, de las B hay B1, B2 y B3, y de la C pues, es la disrupción completa. Hay una clasificación también que se denomina la clasificación de Young y Burgess de 1994, y que se desarrolló específicamente para correlacionar el mecanismo de trauma con la lesión, y esta clasificación organiza las fracturas de acuerdo al vector dominante. Fracturas importantes para la planificación ortopédica, pero no son muy útiles sin imágenes diagnósticas, y no vale mucho la pena que en el escenario prehospitalario uno se aprenda la clasificación de Tile. Está bien que la tengan en la cabeza y que sepan que las fracturas tipo C pues, son las peores. En la clasificación de AO-AOTA, que la realizó en el 2018, y esa clasificación de AO-AOTA es un estándar importante y que sirve para dividir las lesiones en estables, parcialmente estables o rotacionales, y completamente inestables, tal o como ocurre con la clasificación de Tile. Y hay una clasificación que me parece muy práctica para urgencias y prehospitalaria, que es la que deberíamos tener en consideración, y es que desde una perspectiva meramente operativa, que no requiere imágenes en una primera instancia, y para ese escenario agudo suele ser mucho más fácil tratar de pensar y clasificarla en una de 4 categorías. La primera, la que denominamos una fractura estable sin choque, donde el manejo suele ser un manejo conservador, donde se hace una evaluación continua, pero simplemente expectante, sin intervenciones mayores. La segunda es una fractura inestable sin choque. En los pacientes con fracturas inestables, ahí ya hay una
una decisión importante y es el cinchado de la pelvis, y ese paciente probablemente va a necesitar una tomografía urgente y evaluación quirúrgica. Aún no sangre, aún no una reanimación un poco más vigorosa. La 3 es una fractura con choque que tiene una respuesta transitoria donde se necesita cincha, reanimación con hemoderivados, un ataque urgente y preparar el paciente para alguna de las intervenciones hemostáticas. Empaquetamiento preperitoneal y si fuera el caso y si es que la angiografía demuestra que hay compromiso vascular arterial, angioembolización. Y la fractura con choque no respondedor o refractario, cincha pélvica, tranexámico, intervención hemostática definitiva sin demora, y quizás sea uno de los aspectos más importantes. Entonces, una de estas 4 categorías es la que deberíamos entender para poder tener esto muy claro. Recuerden que todos los capítulos tienen en el blog de www.emercrit.org hay un capítulo, una revisión descriptiva que está para esto, y todas las tablas, todas las clasificaciones y toda la evidencia se las comparto para que la puedan leer, para que la puedan revisar y por supuesto para que la podamos discutir en un momento determinado. Una vez llegado el paciente al escenario del servicio de urgencias, en ese paciente que tiene prehospitalariamente una fractura de pelvis que fue manejado y sospechado por ese estricto orden donde se hizo control de las hemorragias, si es que existían, se manejó la vía aérea, se le puso una cincha pélvica porque se sospechaba, se establecieron accesos vasculares y no se demoró mucho el transporte, se hizo una reanimación con volumen limitada, se le administró ácido tranexámico y demás, y llega al hospital, pues hay que empezar a hacer cosas importantes que también se pueden hacer desde el escenario prehospitalario. Ya habíamos hablado de forma amplia y detallada del uso de hemostáticos y el uso de dispositivos como los torniquetes de unión, cuando en un caso en particular podríamos tener hemorragias de difícil control ahí en la región inguinal, y pues tenerlos es importante. La evidencia no es contundente, necesitan entrenamiento, son costosos y a veces la compresión directa o el empaquetamiento pueden ser una mejor opción, pero hay que tenerlos importantemente considerados. En este blog y en esta visión somos absolutamente partidarios de la reanimación hemostática prehospitalaria, y es que la reanimación en el entorno prehospitalario debe ser conservadora, debe ser orientada a la hemostasia y no a la restauración del volumen con cristaloides. Pensamos y estamos absolutamente convencidos que la administración de grandes volúmenes de solución salina, de lactato de Ringer o incluso de soluciones multielectrolíticas en pacientes con choque claramente se ha asociado con mayor hemodilución, con mayor hipotermia, con más coagulopatía y acidosis, y en ese caso en particular la reanimación un poco más restricta, una reanimación con tendencia a la hipotensión, quizás sea una muy buena idea. No la llamamos estrictamente reanimación hipotensiva porque tenemos más cosas que ofrecer al paciente, y ahora andamos más en esto que llamamos reanimación de control de daños o reanimación hemostática, que es la forma adecuada. Y en este caso, pues parte fundamental es lo que hemos llamado la hipotensión permisiva, que tiene un objetivo fundamental, y es tratar de no generar ese fenómeno de pop de clot, de barrer y desprender trombos, pero que suele no tener un asidero, no suele tener ninguna razón de ser en el paciente que además de fractura de pelvis tenga una lesión cerebral traumática. En ese paciente con una lesión cerebral traumática, pues se necesita mantenerlo un poco más normotenso para que no caiga mucho la presión de perfusión cerebral. Hay que darles ácido tranexámico. Todo el mundo diría que sí, sin ninguna duda, que sí, absolutamente. Bueno, yo soy partidario de ello. Y es que quizás, y una vez más, eso ha generado bastante polémica, y no sé por qué, porque no creo que haya ninguna razón para que se genere polémica. El ácido tranexámico sabemos que es un antifibrinolítico que suele inhibir competitivamente la unión del plasminógeno a la fibrina y reduce la fibrinólisis y estabiliza los coágulos ya formados. Hay un estudio que es el estudio CRASH-2, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, que tiene 2.211 pacientes en centros de trauma en muchos lugares del mundo, y que demostró que la administración de ácido tranexámico en las primeras 3 horas reduce la mortalidad de forma significativa por sangrado.
con una disminución del riesgo relativo del 0.85, con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad, significa que es estadísticamente significativo y que no aumenta el riesgo de eventos trombóticos, que el beneficio se demuestra de manera significativa mientras más pronto se administre en pacientes que son trasladados y que debería ocurrir en las 3 primeras horas, y que realmente está claramente demostrado que si no se hacen esas 3 primeras horas, no solamente se pierde el efecto, sino que también puede aumentar la mortalidad cuando se administra después de estas primeras horas por el cambio de perfil fibrinolytico tardío. Generalmente la dosis que se recomienda prehospitalariamente es una dosis de 1 gramo que no se debería administrar en menos de 10 minutos porque produce hipotensión, produce náuseas y no quiere un paciente más hipotenso que ya lo está. Generalmente ese gramo se continúa con un segundo gramo que se administra en 8 horas. Esta es la propuesta del CRASH. Yo sé que yo soy editor de la novena de PHTLS, yo sé que yo hago parte del Comité Latinoamericano de Educación de NAEM, yo soy partidario del PHTLS, yo soy defensor del PHTLS y yo siento el PHTLS como mi hijo y lo quiero enormemente. Y la recomendación que hacen los editores en la 10ª edición, que son maravillosos, son increíbles, viene de estudios más pequeños en el ámbito militar y ellos suelen poner 2 gramos de entrada. Lo que pienso es que no hay un estudio que tenga mayor rigor hoy 15 de mayo del 2026, no hay un estudio más grande que CRASH 2. Entonces el que diga que el CRASH 2 no es un estudio que vale la pena tener en consideración, entonces tiene que sacar un estudio que tenga más pacientes, que sea multicéntrico y que haya demostrado mejores resultados. Hay series pequeñas en escenarios militares que han demostrado eso, pero yo les quiero contar que cuando se estaba haciendo más o menos planificando los estudios de ácido tranexámico, primero lo utilizaban los odontólogos hace muchos años y utilizando dosis tan altas como hasta 5 gramos. Entonces yo les quiero decir que no tengo ningún problema con la dosis de 2 gramos iniciales en menos de 10 minutos. Pero si soy realmente absolutamente exquisito con la evidencia, quizás lo que tiene mejor evidencia es uso de ácido tranexámico a razón de 1 gramo en no menos de 10 minutos y el siguiente gramo para 8 horas en las 3 primeras horas. Pero aquí hay una pregunta que realmente es importante y tenerla en consideración. Y es que estamos extrapolando el estudio CRASH 2 a un subgrupo de pacientes. ¿Realmente se ha estudiado si la administración de ácido tranexámico en subgrupos de pacientes con trauma de pelvis tiene alguna reducción de desenlaces duros? Eso no lo sabemos realmente, porque el sangrado traumático para el cual se hizo el CRASH no incluía subgrupos. Simplemente eran criterios de elección y quizás muchos de ellos tenían trauma de pelvis. Entonces, este aspecto es importante y es algo que hay que considerar en la evidencia. Seguimos haciendo todo para prevenir en primera instancia y prehospitalariamente la tríada de la muerte. Vamos a hacer todo lo posible para prevenir la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Y en el hospital, cuando empezamos a transfundir, a hacer todo lo posible por disminuir la hipocalcemia, cuando empezamos a transfundir sangre que tiene citrato. Ese aspecto es muy importante. Hablemos un poquito de la inmovilización. Hablemos un poquito del fundamento fisiológico de la inmovilización y de los aspectos que tiene. Aquí le quiero mandar un saludo muy, muy especial a uno de mis estudiantes, a Néstor. Néstor, además ahora que es un apasionado en el ciclismo, desarrolló un método muy interesante para hacer un cinchado de pelvis utilizando elementos que no se van a quedar en el hospital. Esta mención la hago es porque hoy por hoy en Colombia, en los sistemas prehospitalarios colombianos, en Medellín, en Bogotá, utilizamos sábanas y pinzas. El problema de las sábanas y las pinzas es que hay una gran heterogeneidad en la técnica. Cada quien hace lo que le parece y cuando llegan al hospital, pues obviamente quieren que le regresen las pinzas. Es natural, no querer perderlas. Entonces, Néstor Cuadrado desarrolló una forma bien interesante de inmovilizar. Voy a pedirle autorización para tener algunas fotos de su técnica y montarlas en el blog para que ustedes puedan llegar a consultar la técnica, que me parece interesante. No ha estado estudiada, pero me parece que está bastante bien. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente la compresión circunferencial pélvica que utilizamos cuando tratamos de inmovilizar la pelvis o cincharla,
reduce el volumen del espacio pélvico extraperitoneal. Y esto ocurre porque los fragmentos óseos desplazados se pueden cerrar un poco, disminuyendo ese espacio disponible para la expansión del hematoma. Eso lo hemos denominado efecto tampón. Y lo segundo es que estabilizamos fragmentos óseos, reduciendo el movimiento y reduciendo el movimiento de los focos de fractura, porque los movimientos de los focos de fractura perpetúan el sangrado por el desprendimiento continuo y repetido de los coágulos. Hay una tercera forma, es que incrementa la presión en el espacio extraperitoneal, y ese aumento de la presión tisular local facilita la hemostasia por presión. Ese es el principio que se llama el principio del tamponade. Y el cuarto es que las fracturas de compresión anteroposterior, la aproximación de la sínfisis púbica reduce el volumen anterior, lo que es especialmente eficaz en esos patrones de libro abierto. Entonces, se han hecho varios estudios en cadáveres en los que se ha hecho radiografías estereoscópicas, y hay algunos modelos 3D que han demostrado que la cincha pélvica, que se pone en el nivel correcto, que es a la altura de los trocánteres mayores, puede reducir el volumen pélvico. Los trocánteres mayores uno los alcanza a palpar y básicamente son parte del fémur. Entonces las cinchas pélvicas y la inmovilización pélvica tiene que estar en ese lugar, y que cuando se hace de forma correcta puede disminuir el volumen de la pelvis entre un 15 y un 30% para esas fracturas anteroposteriores o de compresión anteroposterior. Pero hay una duda importante, y es que estos estudios no miden directamente el control de sangrado, solamente miden la reducción del volumen, y ese aspecto es muy importante porque los estudios en pacientes vivos son bastante limitados, observacionales, heterogéneos y con altísimo riesgo de sesgo, porque pues la certeza de la evidencia en reducción de transfusiones y mortalidad es baja, realmente de baja a muy baja. Entonces, ¿cuándo deberíamos poner una cincha pélvica o hacer inmovilización? La cincha pélvica suele estar indicada en todo paciente que tiene un trauma de alta energía con un mecanismo compatible con una fractura inestable, ¿sí o qué? Y cualquier signo de inestabilidad hemodinámica, hallazgos clínicos que sugieran fractura de pelvis inestable, como lo hemos mencionado, todos los que hemos mencionado: rotación externa, deformidad, discrepancia en la longitud de las extremidades, el signo de Estot, independientemente del estado hemodinámico, y por supuesto, si el paciente tiene choque con una fuente externa no identificada y la presencia de un mecanismo que sugiera trauma de pelvis, o por supuesto una pelvis con una fractura confirmada radiológicamente, pues va a necesitar inmovilización. ¿Hay contraindicaciones relativas y escenarios discutidos? Claro, por supuesto que los hay. Y es que aunque no hay una contraindicación absoluta para poner una cincha pélvica, en el contexto de inestabilidad hemodinámica con sospecha de fractura pélvica, hay algunos escenarios donde podemos necesitar matizar un poquito el asunto. Por ejemplo, las fracturas por compresión lateral. En estos pacientes que están hemodinámicamente estables, la cincha teóricamente podría desplazar el movimiento lateral del alerón ilíaco, y esto podría generar inestabilidad, y el potencial pues ahí de complicaciones sería importante. Sin embargo, y de forma categórica, se ha podido establecer que el beneficio potencial en general supera la mayoría de los riesgos teóricos. Los pacientes que tienen fracturas acetabulares asociadas sin fracturas del anillo pélvico suelen ser pacientes que no se suelen beneficiar mucho, pero a veces no es fácil entender y saber que hay disrupción del anillo pélvico en el escenario prehospitalario. Los pacientes que tienen lesiones perineales severas, donde la cincha suele interferir con el manejo, son escenarios retadores. Los pacientes con obesidad mórbida, donde la anatomía dificulta la correlación o la colocación correcta, porque no se alcanzan a palpar, y porque finalmente en esa población es bastante difícil, y porque a veces la cincha pélvica puede generar un problema a la hora de controlar el sangrado. Entonces, por eso muchas veces los torniquetes de unión tienen algo de efecto de cincha. Por ejemplo, el SAM Pelvic lo hace. Hay otros que no son tanto, así como el CROC no tiene ese efecto de cincha. Entonces hay que evaluar no solamente la contención del sangrado, sino la disminución y la reducción del volumen pélvico. Entonces eso es importante. Uno de los aspectos que más preocupa es el sitio anatómico correcto y los errores que son muy, muy frecuentes. Es que el error más frecuente y el más crítico en la colocación de una cincha pélvica es que suele colocarse en la cintura, en la cresta ilíaca, arriba, en la parte superior. Y esto también ocurre porque cuando lo hacemos con sábanas y pinzas,
la longitud es diferente. Entre cada persona que pone su cincha hay diferencias significativas en la forma en la que ocurre, la presión que ejecutan o generan. Y en este lugar pues podría generarse problemas bastante importantes. Entonces ese aspecto hay que tenerlo en consideración. Hay otros errores frecuentes que es el exceso de presión que genera necrosis en un momento determinado, incluso en la piel, porque se pueden dejar mucho tiempo. Una rotación interna que no se lleva a cabo. Las extremidades inferiores hay que ponerlas en rotación interna para mejorar el cierre de la pelvis, que eso es importante. Cuando se pone sobre ropa gruesa, lo que ocurre, por ejemplo, en bomberos que pueden llegar a tener accidentes, caídas y toca inmovilizarlos, el equipo de protección personal, por ejemplo, hace que no sea muy eficiente. Es una de ellas. ¿Cuánto debería que dejarse? La idea es que la cincha pélvica se ponga hasta que haya una fijación definitiva, pero la idea es que la cincha pélvica no permanezca más de 24 horas. Las guías recientes recomiendan reemplazarla o retirarla para la inspección de la piel cada 6 a 8 horas en los pacientes en el hospital. Y más allá de 24 horas, el riesgo de necrosis o de lesiones de piel es muy importante, y por esa razón pues no se recomienda. Entonces, la sábana con respecto a dispositivos comerciales. Alejo, es que a vos no te gusta la sábana definitivamente. No es que no me guste. Es que en los escenarios donde definitivamente no hay un Sampelvic, en los escenarios donde no hay un teapot, pues la sábana doblada o enrollada longitudinalmente pues puede funcionar más o menos como cincha improvisada, con todas las cosas que les digo, con toda la heterogeneidad que hay. Y esta técnica que implica colocar esa sábana bajo el paciente, sobre los trocánteres, y realizar esa tracción bilateral, y que algunos la anudan o la fijan con pinzas o hacen lo que sea, pues tiene limitaciones. Han habido estudios biomecánicos que han demostrado que la sábana puede generar presiones de cierre comparables con algunos dispositivos comerciales cuando se hace correctamente. El problema es, ¿lo estás haciendo correctamente? Esa es la pregunta importante, y es la pregunta molesta en este caso, y es que aunque la fuerza de cierre es menos reproducible y más dependiente de una técnica del operador, en cualquier caso y sin ninguna duda, esa sábana improvisada es una solución puente que es aceptable cuando no hay otro dispositivo disponible. Con la más mínima evidencia, no hay un ensayo clínico que diga deberías usarlo. Pero si me preguntan, yo considero que bajo la gravedad, utilizar un dispositivo comercial como el Sampelvic Sling Through es una muy buena idea. El Sampelvic es bueno, es fácil de usar, pero en los estudios comparativos contra el teapot le suele ir un poquito peor. El teapot le suele ir un poco mejor porque ha demostrado disminución de la reducción del volumen de la pelvis, incluso mal puesta. Entonces, esos estudios biomecánicos han sido favorables, con datos clínicos muy escasos, y de forma significativa no hay una superioridad demostrada con respecto a la cincha pélvica de SAM. Cualquiera de las dos es una muy buena opción. Logísticamente quizás sea un poco más fácil de poner el teapot, el Sampelvic, porque el teapot uno se podría enredar con el mecanismo de poleas, aunque es bien interesante. Hay una que se llama un Pelvic Binder, que no está disponible en Latinoamérica, que es de costo limitado, y hay una que también no suele estar disponible en esta parte del mundo, que es el Prometheus Medical Pelvic Sling. Entonces no hablaremos de ellos porque en Latam todavía no los tenemos muy disponibles. Entonces realmente vale la pena pensar en la inmovilización de la pelvis, vale la pena recordar estos aspectos claves que hemos mencionado hasta ahora relacionados con el paciente con trauma de pelvis y con múltiples lesiones. Hemos hablado ampliamente del mecanismo de sangrado y hemos hablado de las implicaciones que podría tener para el paciente que el manejo en primera instancia en la unidad, en las unidades prehospitalarias, en los sistemas prehospitalarios, pues puede llegar a tener un impacto positivo o negativo. Acá en particular, y cerrando, hay algunos aspectos que creo que vale la pena tener en consideración, y es la posibilidad de que los pacientes tengan desenlaces realmente no tan buenos, depende de dónde se lleven. ¿A qué me refiero? Muchos hospitales en la noche no suelen tener servicio de ortopedia disponible. En nuestro medio, en Latinoamérica, no tenemos disponibles de algunos dispositivos para la fijación rápida, como el C-clamp, que puede ser útil para la inestabilidad vertical en los pacientes con fracturas de clasificación tipo C.
me encantaría, pero me quedé muy corto para este capítulo y tengo que hacer un capítulo de urgencias y cuidado intensivo, porque me encantaría que habláramos sobre el papel del REBOA cuando las fracturas de pelvis son complejas, cuando hay una lesión aórtica o hay una limitación importante para poder generar embolización. Quisiera hablar un poco de embolización en una entrega posterior y hablar un poquito del concepto de la sala híbrida para el control del sangrado, del damage control, que me parece una cosa fantástica, pero eso lo vamos a dejar en el tintero, igual que el empaquetamiento peritoneal y el protocolo de Denver, que me parece una cosa fantástica, pero que todas estas cosas que les estoy mencionando se las voy a montar en el blog para que le peguen una buena revisada, para que le peguen una leída y pues podamos llevar a cabo las discusiones. Este blog, este espacio y este podcast está diseñado por ustedes y para que estas discusiones realmente les sean útiles para llevar a cabo una mejor medicina prehospitalaria en urgencias y en cuidado crítico. Así que vamos cerrando este capítulo el día de hoy con algunas lecciones muy importantes que nos deja esto, muy muy importantes, y que creo que vale la pena tener en consideración, y es que hay mucho que hacer, hay mucho que tenemos que tener en consideración, hay muchos vacíos en la evidencia, muchísimos vacíos en la evidencia que realmente nos obligan a tener que estudiar y que nos obligan a tener que investigar para poder llegar a mejores conclusiones y a cosas que nos puedan entregar para nuestros pacientes mejores posibilidades de supervivencia. Entonces, las cosas más importantes en el escenario prehospitalario: la cincha pélvica no cabe la más mínima duda que es útil. Puesta sobre los trocánteres, la administración de tranexámico en las 3 primeras horas, prevenir la tríada de la muerte, el transporte expedito a los centros de trauma y la reanimación con poco volumen es fundamental para nuestros pacientes. Que la sospecha de fractura pélvica inestable debe basarse en el mecanismo y no esperar una confirmación radiológica nunca. Ese aspecto también es muy, muy, muy importante, y tratar de determinar dónde hay posibilidades para nuestros pacientes. Sospeche siempre en un paciente con un choque desproporcionado, de rápida progresión y poca respuesta, lesión arterial, que va a necesitar posiblemente angioembolización, y que al hospital al que vas a trasladar el paciente tenga el recurso de radiología intervencionista para que el paciente se pueda embolizar, y la disponibilidad de banco de sangre y cirugía en muchas de las fracturas de pelvis con choque, porque también puede existir esa cirugía o ese damage control híbrido entre la embolización y también el empaquetamiento preperitoneal. Les agradezco enormemente por este capítulo, que para mí fue una experiencia maravillosa de estudio, pero tuve que buscar un montón porque no encontré nada que por sí solo fuera útil. PHTLS está perfecto, pero le faltaban cosas. ATLS estaba magnífico, pero le faltaban cosas. El libro de la Pan American Trauma Society, espectacular. Up to Date, espectacular, pero le faltaban cosas. Les voy a recomendar con el corazón esa revisión narrativa que he hecho para ustedes, para que la puedan revisar, para que la puedan tener y obviamente para que puedan seguirse formando y actualizando. Un abrazo muy especial para todos ustedes, y no olviden que nos encontramos dentro de 2 semanas, el viernes, en EMERCRIT Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Un abrazo para todos.